premios escolares. Juan Francisco Gali, premio. ¿Ah? Premio. Una medalla. Responsabilidad. Una medalla que luce con orgullo. A mí el premio que más me gusta para los cabros es ese del mejor compañero. De mejor compañero. ¿No es cierto? Qué bonito que le den a un cabro de mejor compañero. Francisco Vial, tranquilidad, ya va a venir la silla, lo vamos a venir a instalar, no hay problema, pero sigo presentando. Juan Francisco Gali, coordinador legislativo de Avanza Chile, que es la plataforma de Sebastián Piñera. ¿Cómo estás? Hola, Juan Francisco. ¿cómo están? Hola a todos. Concejal por Barnechea. Vitacura, un error en el Mercurio. ¿Qué cambio? De la no- Pintana a que- Vitacura. Está Que como, no, que no hable todavía de los Francisco espejos Vidal, está porque como el micrófono Goldborn. está para cualquier lado. Ahora sí. Y Francisco Vidal, que acaba de ingresar, que está pidiendo el Ahora té, me como miráis de otra siempre. manera. Francisco Vidal, vocero fuera de la moneda. ¿Cómo está, Francisco? Capaz que sea dentro de la moneda. Sí, todavía fuera, esa es la pregunta. Durante la próxima semana se va a saber. Tranquilé. Tranquilén, John Wayne. Ah, pero no lo han oye, llamado, No ¿no? me quemen, dice. Oye, no fue una negativa tajante tampoco, ¿ah? Ah, Estoy viendo la... la encuesta de su amigo Ricardo Lagos y sus frases. Así es. Bueno, partamos por Ricardo Lagos, ya que está ahí, ya que está ahí la estamos en encuesta. eso. Yo, pero antes de esa frase a mí me llamó más la atención otra. Es que la quiero leer textual para no meter las patas, porque uno después dicen, no, que no lo dijo directamente así. Voy a buscar, acá está. Yo quiero partir y quiero preguntarle a Francisco Viala, ¿cómo interpreta o cómo sigue esta frase de Ricardo Lagos que dice, es textual: yo no sé si el país aguanta año y medio con esta crisis? ¿Qué quiso decir y a quién se lo quiso decir? ¿Es un error de Ricardo Lagos? Sí. ¿Ay, comete errores Ricardo Lagos? Yo no sabía, porque no parece que él cometiera errores, ¿no? Humano, igual que tú y yo. Sí, bueno, no parece tanto que fuera Corre igualito. sangre por sus venas. Claro, porque al colocar el año y medio inmediatamente vincula al año y medio que queda a Bachelet. Obvio, ¿no? Entonces, eso, o sea, ¿Es un error o lo piensa? ¿No fue muy realmente? involuntario el error no, entonces? es que el argumento de fondo no tiene para qué tener ese adjetivo. Podría decirte en 5 años, en 3 meses, pero al fijar en año y medio es el gobierno. Y creo que fue un error. Ya, Porque el tema de fondo es, uno puede estar o no de acuerdo con la gravedad, pero que vivimos una crisis político-institucional a partir de la desconfianza. ¿Alguien dice lo contrario? ¿No, ¿es la peor? No, descontando el golpe. No, lo de todo. él también descuenta el golpe, pero pregunto, ¿es la peor? Cuenta la fecha y ¿Descontando diría el que es la peor. Y el Mop Gate. No, pero es una corrupción focalizada. Po. Hoy día tenéis todo. No, si basta de las encuestas nomás. Po. O sea, los 3 poderes del Estado están bajo el 10%. Hay una cosa que es interesante Toma, Gil. reflexionar. ¿Cuándo es una crisis institucional? ¿Cuando se produce o cuando se devela? Porque hoy día se está develando lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, incluido el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Hoy día están saliendo a la luz, ¿no es cierto?, formas de financiamiento de los partidos. Hoy día está quedando en evidencia para la población lo que algunos venimos denunciando hace 20 años, que es el robo, la estafa de las AFP. Hoy día para toda la población está quedando claro, ¿no es cierto?, cómo el CAE fue un negociado en el cual en el gobierno de Ricardo Lagos le entregan a los bancos un negocio maravilloso, exquisito, y en este gobierno, con toda la reforma de la educación, se lo siguen manteniendo ese negocio, es decir, no se toca el sistema financiero, no se toca las AFP, No, que y el con sistema la financiero... reforma se sigue manteniendo. Entonces sí, eso yo es lo digo, la crisis institucional es lo que ha venido haciendo, ¿no es cierto?, estos gobiernos los últimos años, manteniendo y profundizando un modelo de la inequidad, y lo que es bueno es que hoy día eso esté explotando, esté saliendo. Lo que es malo es que no se esté dando ninguna respuesta estructural y de fondo desde los gobiernos. Tampoco veo que desde Lago y sus propuestas se esté planteando un cambio estructural. Cuando se pide cambio de gabinete se habla de retoques, pero no hay cambios de fondo a esta crisis institucional que se viene arrastrando desde hace mucho rato. Es buen punto ese, porque yo creo que un cambio de gabinete... A ver, precisemos. Cambio de gabinete va a haber, de todas maneras, si un ministro o un subsecretario quiere ser parlamentario. El punto está en que un cambio de gabinete, como dice hoy día los diarios, que la nueva mayoría está pidiendo más, digamos. Alona. Si tú no haces el cambio junto con un rediseño de lo que queda, es un cambio de nombres para administrar la misma situación. Vea, yo creo que aquí Juan Francisco se Gali. está utilizando la excusa de la renuncia que tienen que hacer los ministros en caso de querer acceder a un cargo de elección popular a una necesidad de liderazgo que es
que está explícita, que está en la sensación ambiente. Cuando hablamos de la crisis institucional y un poco el empujón que pegó el presidente Lagos, que fue que habla de crisis institucional, pero también él habla explícitamente de crisis de liderazgo. Es decir, lo que se necesita aquí es que alguien conduzca esta crisis. Y lo que él denuncia es que en estos 2 años y medio de gobierno no ha habido conducción. Y él asume que en el año y medio que queda tampoco va a haber conducción. Entonces, esta excusa de que el cambio de gabinete se está produciendo el 30 de julio, porque los ministros tienen que... No, el 30 de julio estamos hablando de posibilidad, los titulares de los diarios... Bueno, el 29. Claro. Pero además es como si Lagos no tuviera nada que ver, si eso es lo insólito. Sí, para a mí mí me parece lo mismo. O sea, apareció aquí alguien de la estratosfera a decir, oiga, fíjese que aquí hay una crisis institucional. Oiga, ¿y usted que era gobernante de Panamá? ¿No tiene nada que ver con este país? Eso es lo insólito. Y no solo eso, sino que además él también es parte de la nueva mayoría. En su momento, cuando este programa se hizo, él apoyó las reformas, él fue parte... La crisis no tiene que ver con la reforma. No, está bien, pero la denuncia que él hace de la falta de liderazgo es parte de un proyecto del que él es una de las caras visibles también. Bueno, ese otro elemento que es innecesario, ¿eh? Claro, eso fue una zancadilla. Porque no sé si hay un vacío de poder, tú lo puedes tomar desde distintos ángulos, pero yo creo que tanto el tema del año y medio como del liderazgo es un pencazo para Bachelet innecesario. Pero que son el centro de la entrevista, en definitiva. O sea, perdona Roberto que pase por encima de tu turno, pero yo estoy escuchando. Lo que pasa es que cuando Francisco dice que esto es un error, a mí me parece que es muchísimo más que un error. De partida, Lagos no es un niño que vaya a cometer errores así en una entrevista, no creo. O sea, él sabe lo que dice. Si hay alguien que se maneja con los medios de comunicación es Lagos. Segundo, no es cualquiera que está analizando la política, es un futuro candidato presidencial. Y con esto a mí me da la impresión que está absolutamente desatado como candidato presidencial. O sea, cuando él hace un análisis, pero además para echar agua a su propio molino, es capaz de embarrar lo que tiene acá, lo que está pasando, y él es parte de la misma coalición, me parece que profundiza la crisis institucional, profundiza la crisis política. Eso es lo que me pasa a mí con las declaraciones de Ricardo Lagos. Me parece que lo que hace es profundizar mucho más, es empujar un poquito más al barranco. Constata. No, porque ¿Con esto del año y medio? No, porque es parte ¿Constata nomás? O sea, sigue la misma línea, porque yo escuché declaraciones que hizo Sebastián Piñera, aquí apunto Juan Francisco Galera, declaraciones que hizo Sebastián Piñera. Yo creo que está deprimido porque la masa y todas esas cosas. Vi una frase de Sebastián Piñera, que no es ahora, lo viene diciendo hace harto tiempo, esto de que estamos a punto del barranco, que se está yendo todo al despeñadero. Como decía Pinochet, estamos al borde del abismo, demos un paso más. Entonces Ricardo Lagos viene a apoyar exactamente la misma estrategia que está siguiendo Sebastián Piñera, y a mí eso me parece que él, en vez de mirar con esta cosa más amplia, que es como lo hace Lagos siempre, que mira como desde afuera y desde arriba, lo que yo veo en esto es que empuja un poquito más la situación, la extrema un poquito más. Hay y me parece que ahí hay dos una maneras de levantarse. muy horrible. Hay dos maneras de ponerse de pie cuando uno está en el suelo. Una es entre varios apoyarse para salir hacia arriba, y la otra es apoyarte en los hombros de los otros, hundirlos más y con eso pararte tú. Lo que ha hecho Ricardo Lagos es eso. Es decir, ha hundido más a la situación de la presidenta y del gobierno. Es decir, con esos amigos uno se pregunta, no necesita enemigos. A mí me parece francamente que todos sabemos que el fuego amigo es el peor, es el más difícil, porque te llega del lado. Más fuego amigo, qué frase, ¿no? No, claro, pero lo que ha hecho aquí Ricardo Lagos es eso, es fuego amigo, es decir, es fuego de la misma coalición. Nunca le ha simpatizado demasiado, me parece, la forma en que ha llevado adelante Michelle Bachelet su gobierno, pero plantearlo de este modo explícito, o 1 año y medio, cuando espera el gobierno poder remontar un poco la baja fuerte que tienen las encuestas, creo yo que le hace un pésimo favor, y que es muy intencionado esta cuestión. No es que se le escaparon 2 frases lamentables, creo que es el centro por lo demás de la entrevista que él dio. Fíjate que a mí es una Roberto sensación, Fantuzzi, más cerca del micrófono, por favor. No, si no soy ni derecha, mulato político, por favor, Francisco. No, pero no me venga con eso, no soy ni de derecha ni de izquierda, que No, me pues atirre. oye, Me atirre me esa frase. encanta todos los lados políticos. No será de la unión de todos centro-centro. tienen algo de verdad. Pero me interesa tu opinión porque... No, desde ¿sabes la lo que? ciudadanía, De la ciudadanía, ese es el término. A mí me llama mucho la atención el desprestigio del mundo político, y esto es agregarle un punto más, porque el concepto de lealtad es básico en cualquier actividad que uno desempeñe. Y queda la sensación como que le tiró, en buen chileno, mierda a su persona que lo tiene al lado.
Eso es lo efectivo. Y lo segundo que me llama la atención, que estas críticas destructivas, porque son destructivas, no hay propuestas detrás. Bueno, ¿cómo él pretende salir? Eso es lo que me gustaría, hay una propuesta que como uno le líder, hace a mí me escritorio. gustaría escuchar como líder cómo él No, piensa pero salir de hay esta... una propuesta. Pero ¿cuál es la propuesta de él? Hay un enunciado ahí, ¿Pero cuál? que es un acuerdo nacional Que para... peor, perdóname. Oye, por favor, el Acuerdos acuerdo nacionales. nacional lo están diciendo todos. No, pero- Yo se lo he escuchado No, a pero 20 además, líderes de ¿qué es lo que es un opinión. acuerdo nacional? Es tomarse de Exacto. nuevo las manitos, perdóname. Es subir la alfombra, Es- barrera adentro. Es hablar con la Establecer derecha y la decir, confianza. muchachos, aquí estamos todos metidos en el mismo lío. No, porque todos estamos es lo que metidos en el quiso mismo hacer la lío. UDI Oye, también. Tomás, en eso, esa es la percepción. Todos Bueno, estamos metidos en el mismo lío. Toda Esto la, es un problema nacional. toda la élite política está Pero metida en eso un mismo que lío. No Todo me vengas el con... mundo, Pero oye, por- los con Tomás curas, Hicks los también. empresarios, Sí, todos pero estamos no- metidos en el mismo lío. Bueno, pero no las... Sí, es un Sí. problema país. Sí. Pero, ¿y cómo? Entonces... ¿Tú pretendes hacerlo solo a través de la nueva mayoría Me que ellos parece van a que- buscar la solución? No, pero me parece pero una gravísimo, élite, una me élite parece gravísimo, no sé político-económica. si lo que estás diciendo o lo que está detrás, pero pretender que esto se arregla con un acuerdo de las élites, que no es todo el país, serán 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, lo que tú quieras. ¿Qué pasó Política con económica, ¿Qué fue? pero ¿Qué fue? y ¿Un fue acuerdo de país? lo último, pues. Un acuerdo Pero Fue fue acuerdo país, hombre. de lo último, una vergüenza, una estafa al país. Se pusieron de acuerdo Entonces Longueira cayeron con presos, Lagos. hombre. Si Pero, por favor, la en justicia definitiva- siguió, parece que la memoria Bueno. le es muy frágil por la edad. Si no Pero- hacían eso, terminaban presos. Se estableció un Eso reglamento Ricardo para las Lago campañas abajo. electorales Sí, y el sí hicieron financiamiento cosas, que antes sí no hicieron existía, propuestas, estoy sí de hicieron acuerdo, propuestas. pero fue un reglamento tan acotado que nos tiene donde nos tiene hoy día. No, pero no fue bien hecho, pero ese es otro problema. Fue un pequeño detalle. Cada Una una de esas nego- cosas fue una tiene, transaca tiene eso. su propia historia. De la negociación permanente y Pues el fueron empate 49 permanente. leyes. Hay algunas que fueron insuficientes, claramente la del financiamiento, otras que han sido interesantes, como la alta dirección pública. Fíjate que el presidente de la República tenía 3.700 cargos de confianza exclusiva y bajó a menos de 1.000. Bueno, lo ideal serían 100, pero... Aunque hay varios problemitas con la alta dirección La alta pública. dirección pero... pública Oye, también. yo no quiero dejar No es pasar... 100% resuelto. pero era peor antes. Antes de pasar a otro tema, ¿Pero a qué se Francisco refiere? Gali. Yo me pregunto, Un perdón, poquito- ¿a qué se refiere en definitiva con este acuerdo, no sé cómo lo llamaba? No, que no hay más detalles. No, Yo, no dice más. No, ¿a qué crees tú que se refiere? Yo, por ejemplo, creo, voy a hacer con un ejemplo concreto. Los proyectos Engel han sido producto, Engel de o Provida. sea, es una propuesta de Engel, pero que ha tenido gran respaldo, o mayoritario, sino unánime, en el Parlamento. Entonces, finalmente se hacen las leyes, obviamente. Entonces, ahora, ¿Tú crees que está llamando a eso, Ricardo? eso es Lago? lo que yo Sinceramente, entiendo. ¿sí? Eso es lo que yo entiendo. Porque además... Perdón, más y mejores leyes. No, más y mejores leyes para subsanar la desconfianza de la ciudadanía que Estoy de está... acuerdo, pero a través de la ley. No esto de acuerdo, lleguemos todos y todos redactamos. Bueno, como- la única forma de No, llegar no, a sí. la ley. Sí, no, sí. Lo que pasa es que uno no es que rechace el acuerdo. Perdona, Juan Francisco, vamos inmediatamente contigo. Cuando hablan de un acuerdo nacional, no es que uno rechace los acuerdos. Si el acuerdo, la palabra acuerdo, el diálogo es algo que todos deseamos. O sea, La política. a uno le gusta. Lógico. El problema es que los antecedentes que tenemos de los acuerdos nacionales es lo que a uno le da tres tiritones. Claro, te da picazón, como decía Monker. el otro. Una leve sospecha brinca en nuestro interior. Sobre todo cuando hoy día está operando la fiscalía, cuando están operando los tribunales y cuando hay Que sospechas sobre fíjate el servicio de que impuesto interno, en fin. además tiene que ver con los tiempos. En la ley de financiamiento del 2003 de la política, el mérito es que de Bernardo Higgins era una caja negra. ¿Cuál fue el error? Mirado desde hoy. No haber sido más duro con la UDI en particular. Porque el acuerdo fue, el Estado se pone con 700 pesos por voto, sea financiamiento público o la política, que era inexistente, pero el precio que puso la UDI fue, se mantiene la donación de las empresas privadas. Una corrección es que eso que era inexistente. Se dirigía solo a una parte del electorado, digamos. Porque Bueno, además. el MOPGAT explotó justamente porque... Sí, no, pero el MOPGAT, acuérdense. No, que- sí, sobre sueldos, MOPGAT, sí. es la crisis completa. Pero la arista del financiamiento de la campaña quedó completamente fuera. La justicia no demostró eso. Ahora, 16 años después, a la semana, hace un mes, falló la Corte Suprema. Sí, claro. Y condenó a Carlos Cruz, además. Así es. ¿Ah? Sin pena aflictiva, pero a pagar 800 millones de pesos. Lo que está claro es que el acuerdo al que llegó Lagos con la derecha
es la que permitió que los grandes grupos económicos mantuvieran hasta el día de hoy totalmente cooptada a la política, comprado a los senadores, a los diputados. Mira, yo te voy a decir algo. Financiándolas desde las pesqueras, las mineras. Espérame, Tomás, que le toca a Juan Francisco. Me Juan parece, Francisco Gali, de bueno, Avanza Chile. mira, yo quiero volver un poquito atrás, pero sobre eso en específico me parece que tampoco hay que decir cosas que no son ciertas. Aquí todos los casos de investigación de financiamiento irregular a la política eran fuera de la ley de financiamiento electoral. No eran ni gastos ni aportes reservados, no, nada. O sea, por lo tanto, estos eran todos ilegales y por lo tanto ahí no le podemos echar la culpa a la ley porque la ley establecía explícitamente la prohibición de esos aportes y por eso hay investigaciones y por eso está actuando la justicia. Si es que esto fuera producto del acuerdo de la ley vigente, de los aportes reservados que establecía la ley, no estaríamos con la fiscalía metida dentro investigando. Pero quiero volver atrás a lo de Ricardo Lagos, porque la verdad es que a mí me parece un poco contradictorio lo que estamos diciendo. Todos constatamos lo de la crisis institucional y la verdad es que Lagos lo que hace, y ahí estoy de acuerdo con... Es constatar que hoy día... Porque está el principio de la lealtad que yo lo hallo clave. Yo estoy de acuerdo contigo en que está bien, pero no critiquemos como si él estuviera generando lo que existe. Hoy día hay un gobierno que tiene muy, muy baja aprobación en las encuestas. Muy baja. Y hay un vacío de liderazgo y eso es constatable. Y por eso yo creo que es bueno el llamado al acuerdo nacional. ¿Por qué? ¿A ti te gusta, Juan Francisco, que haya un llamado a un acuerdo nacional? Me gusta que haya un llamado al acuerdo. Ahora, obviamente, canalizado a través de los cauces institucionales. Si es que tenemos que llegar a acuerdos para solucionar lo que haya que solucionar, reparar lo que haya que reparar, para que en el Congreso, a través de los medios institucionales, yo lo encuentro muy bueno. Muy bueno. ¿Y eso significa un acuerdo entre cuatro paredes, escondido, que le solucione los problemas a la clase política hoy día? No, tal como en el acuerdo del 2003 significó que las causas siguieran su rumbo en los tribunales y que conociéramos de la condena contra Carlos Cruz. Entonces, por eso te digo que yo creo que no hay que temerle al acuerdo y yo creo que hoy día lo que más se necesita, más que llamado al caos, digamos, es decir, reconozcamos que estamos en una crisis, reconozcamos que las actuales autoridades no han sido capaces de liderar la salida de la crisis. ¿Cuáles son las alternativas a eso? Y ahí sí hay una crítica al Lagos, porque a la vez que propone el acuerdo nacional, se pone él como una figura de salvador, en que él podría en un año y medio más salvarnos de esta crisis. Y ese es el problema, que esa no es la vía institucional, porque la vía institucional es hoy día con las instituciones que tenemos, con el gobierno que tenemos, con muy baja aprobación, pero tratemos de salir. Lo que él dice, mire, ¿sabe qué? Esto no tiene solución hoy día, falta un año y medio más, así que preocúpense de quién va a liderar en un año y medio más la salida de esta crisis. Lo curioso, Juan Francisco, es que Ricardo Lagos y Sebastián Piñera hacen exactamente lo mismo. Los dos se instalan como los salvadores de la crisis, porque Sebastián Piñera hace exactamente lo mismo de Lagos, que es lo que yo le critico a Lagos. Los dos se instalan de la misma manera. Pero te quiero hacer una pregunta a propósito de la reflexión que hacías sobre un acuerdo nacional. Cuando tú dices, es bueno que se pongan de acuerdo, pero si yo creo que ahí está justo el problema. ¿Quién se pone de acuerdo para un acuerdo nacional? La élite. Y hoy día los ciudadanos, que vamos a mirar a la élite como de nuevo se pone de acuerdo, hoy día es impresentable que ocurra algo así. Vea, no hay canalizaciones. Pero es que un acuerdo en una asamblea, pues. No, entonces no acuerdos nacionales nomás, pues si no se puede hacer, no lo establezcamos. Pero hay formas de solución. Pero hay que ser operativo. Con toda la insuficiencia del sistema electoral que los eligió, con todos los casos de corrupción, tienes que buscar un mecanismo. Sí, los que creemos en la democracia representativa, ellos son los representantes del pueblo. Pero a ver, convengamos que cuando dicen, necesitamos un gran acuerdo, lo que se experimenta, lo que se lee, lo que se percibe es: veamos un modo de resolver este asunto que nos está complicando la vida porque estamos teniendo la crítica de toda la ciudadanía encima y todos estamos perdiendo acá. Todos, léase la élite, léase la derecha y la concerta. No se lee, veamos cómo contribuimos para que los grandes problemas, falencias y carencias del país salgan adelante. ¿Por qué no dice Ricardo Lagos, por ejemplo, que vayamos a resolver los graves problemas que tiene la gente hoy día?
que el gran acuerdo tiene que ver con terminar con las AFP. ¿Por qué no asumimos los grandes temas que están afectando a la ciudadanía? Oye, ¿por qué no se habla del CAE? ¿Por qué no se habla de las AFP? ¿Por qué no se habla del Milico Gate? ¿Por qué no se habla de las platas del cobre? ¿Por qué no se habla del costo del sistema financiero para el país? ¿Por qué no se hablan de esos acuerdos que son los que el país está esperando? Y te aseguro que volvería la confianza, volverían los Ese es un apoyos, camino. volvería, ¿no es cierto?, el respaldo. ¿Está bien? Vea, Me gusta. yo ahí, y a raíz de lo Francisco, mismo, Gal. quiero hacer un matiz con lo que tú dijiste. En primer lugar, el expresidente Sebastián Piñera está en la oposición, entonces es lógico que haga oposición al actual gobierno. Pero, sin embargo, y los invito a verlo, vean lo que él ha escrito sobre la agenda de futuro, tanto en prensa nacional, y además los invito a Avanza Chile, tenemos un canal digital donde se llama Sesiones Avanza, el Chile que queremos. Oye, pero que- está mudo tu candidato. No, véanlo, ahí No, hay, me refiero ahí a hay, la vide- última semana. ahí hay videos. ¿Está en Chile o no? No, pues, por supuesto que está en Chile. Que no ha hablado nada y sobre no la- solo, de la no masa. solo eso, él sigue actuando como expresidente, muy interesado en los temas que están pasando en el país. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que ahí tampoco podemos quedarnos en que, obvio, hay que tener una agenda de futuro, pero obviamente eso tampoco significa que el acuerdo nacional es que nosotros tengamos que estar todos de acuerdo. De eso se trata la discusión Es un política. piso, es un piso. Ahora, lo que sí es que cómo salimos de esto, efectivamente tenemos que ponernos de acuerdo seamos en cómo justos, salimos de legales. esto. Piñera tiene La- una actitud similar a la Goya. Pero desde Acá, la- Roberto. Tiene a la mitad de sus ministros Una cosa con chiquitita para el ser- tribunal, para ser etcétera, rigurosos. y nadie Desde dice Roberto sobre esa Fantuzzi, materia. Francisco Vidal. Yo creo que hace lo mismo que el agua. Sí, pero Exactamente. es que tenemos Oye. que ser rigurosos. Francisco Vidal. Por ejemplo, la sociedad chilena a través de sus canales representativos reaccionó frente a la sinvergüenzura de algunos grandes empresarios. La ley anticolusión. Eso es un dato. O sea, colocarle 10 años de cárcel y que paguen el doble de lo que robaron es una reacción de la sociedad. donde hubo un gran acuerdo por lo demás. En el tema de la corrupción política con la plata, bueno, se acabó lo que faltó el 2003, la donación de las empresas legales e ilegales, se acabó. Entonces también recojamos Lo positivo. algunas reacciones que hemos tenido frente a la crisis institucional y política. Con gran acuerdo también, ley de fortaleza. Lo podría haber hecho Lagos también, en vez de decir todas Sí, las cosas como lo dijo, ¿no? Y también Frey, pero son coyunturas distintas. Sí, lo que pasa es que a propósito de este puente roto desde la ciudadanía a la clase dirigente, recuerdo que analizando con mucha gente que conoce de los sistemas en otros países, efectivamente después de la aplicación y el que se hayan promulgado varias de las propuestas que hizo la Comisión Engel, Sí. Chile se sitúa en un estándar Mayor. muy superior al que había. Pero cuando tú conversas con la ciudadanía, bueno, es poco. ¿No te crees? Es poco. Pero no te creen lo por qué, percibe porque así. está instalado, es difícil despejarse hoy día. La tarea de los medios, de los periodistas y de la política es argumentar con hechos. Transmitir. No, La no nos ciudadanía- subamos por el chorro. La ciudadanía no te va a creer un discurso, te va a creer un hecho. Sí, claro, y falta todavía para aplicar, porque esto tiene que aplicarse, pero si al mismo tiempo, o sea, y yo insisto, porque la ciudadanía está pendiente de todo esto, pero si al mismo tiempo estamos legislando de forma mucho más dura para lo que viene, pero al mismo tiempo vemos que gallos que están formalizados en el Congreso votan para elegir, por ejemplo, al fiscal nacional, que es el mismo que tiene que después claro. sustentar sus procesos, yo entiendo que la ciudadanía diga, eso no ayuda. a O mí que la no, pena- esto o no me que la cruza, pena, ¿no? y corríjame usted, o que la pena por cohecho, por corrupción son 45 días o cosas por el 61. estilo. Bueno, 61 días tampoco es que ayude demasiado. Claro, o no cuando ayuda- los fiscales no ayuda a explican, comprender mire, esto. al final de todos estos procesos, la verdad es que nadie va a tener ninguna pena mayor que Lo esa. más fregado de todas estas cosas es el fraude al fisco. Y hasta por ahí no va, porque son 5 años y un día siempre que sea reiterado. Y sabe, eso pasa Bueno, en el todos los- cohecho esa además es eso- esa es la base del... Sí, pero eso pasa en todos los ámbitos. Cuando la gente ve que con los casos de colusión va pasando el tiempo, los años y no sucede nada. Hoy día, ¿no es cierto?, la Corte de Apelaciones, o ayer la Corte de Apelaciones dijo que no puede haber una demanda colectiva contra SCA, por ejemplo. Bueno, todo eso va ahora dando en la gente la confianza, la sensación de impunidad, la sensación de que no se puede hacer nada. Eso está muy instalado en la gente, Sí, más pues, allá de lo que opinemos pero nosotros es ahí- acá. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Ahora, los medios... Eso es así, pero nuestra tarea Eso es lo que te iba a decir, los medios de comunicación ese- y la ser la riguroso. política, Pero también el debe rol... ser coherente.
Por supuesto. O sea, una cosa es ser riguroso y decir, perdona, las cosas que están pasando, que me parece que hay que decirlas, pero también que haya un reflejo de eso en otras cosas. Que los partidos políticos asuman responsabilidad por lo que tienen, que no lo han hecho, o que tapan a los que están condenados y como que aquí no ha pasado nada y siguen las directivas, o no, yo desconocía esto, no, pero en realidad lo conocía, o yo nunca firmé este decreto, yo como ministra jamás me pongo esto encima de la mesa y al otro día aparece un decreto donde está firmando que metan a este y otra persona. Entonces, cuando pasan cosas como la ley que se avanza, con lo que pasa en la realidad se retroceden como 3 pasos. Así es. No, Tal cual, tienes toda la razón. Está bien. Pero lo único que yo digo es que cuidado ahí también con esto de la inmediatez de la solución. Hay problemas que necesitan cierto cauce institucional. Por ejemplo, si tú me hubieras dicho, mire, ¿sabéis que cuando estábamos viendo el tema del Mopgate, que después de 16 años íbamos a ver la condena, en ese momento nos linchan? Y si hoy día nosotros... Pero es el sistema procesal antiguo. No importa, pero si hoy día nosotros decimos que, mira, la investigación de la colusión o la investigación de los hechos de financiamiento irregular se van a demorar son investigaciones complejas que se van a demorar 2 años y recién ahí vamos... Nos cuelgan, porque la verdad es que la gente quiere soluciones hoy día. Entonces, ¿la solución es condenar hoy día? No, yo creo que es que los intermediarios, aquellas personas que tenemos que lograr controlar las expectativas de las personas, que decir, mire, ¿sabe qué? La justicia funciona, pero tiene sus tiempos. Yo tengo una mejor opinión de nuestra ciudadanía, fíjate, termino con esto, yo creo que la gente ha tenido una paciencia increíble. Sí. Yo admiro en ese sentido a la suscribo. gente. Ha sido una Tomás, paciencia déjalo ahí, impresionante. para seguir con ese mismo. Tomás parte después, Francisco Vidal, 9:59, hacemos una pausa. Esto es Combinación Clave y ya volvemos. El tema de la... Twitter, Facebook, WhatsApp. Es importante decir lo que piensas y aquí tu opinión es clave. Al regreso, @la Bea Sánchez. Lee tus comentarios en Combinación Clave 92.9. La Clave 92.9. El tiempo no se detiene. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores. Es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coro y bingos. Contáctenos. Casa Mía, Normandía 1882, Providencia. O a nuestra web residenciacasamia.cl. Porque no hay solo un punto de vista. La opinión y el debate son clave. Sigue escuchando a Beatriz Sánchez y sus invitados por la 92.9 y www.radiolaclave.cl. Somos La Clave. 10:02, sigues en Combinación Clave. Recuerda, para comunicarte con nosotros, para poner tu opinión, para ser parte del panel y discutir, hashtag o gato Combinación Clave. Tenemos encuesta. ¿Vive Chile la peor crisis institucional de su historia, como asegura Ricardo Lagos? Van 141 votos. Las alternativas son sí o no. 54% dice sí, hasta el momento. ¿Vive Chile su peor crisis institucional? Un 46% dice que no. Le tocaba a Tomás Hitch y después a Francisco Vidal, pero los dos salieron. Me imagino que Francisco Vidal a fumar, Tomás Hitch a lo mejor a buscar un té, un café. Bueno, en fin, los vamos a esperar. Tenía un llamado telefónico. Los vamos a esperar para su turno, pero estamos con Roberto Fantuzzi, presidente de Sexma Chile, y estamos con Juan Francisco Gali, de Avanza Chile. Yo tengo una preocupación personal. Yo no veo a un líder en nuestro país, un señor que sueñe en grande, que nos diga, mira, para allá vamos. Hoy día estamos empantanados, nadie busca soluciones, puras críticas,
Ninguna propuesta. Dime qué propuestas ha hecho durante la semana. Y me dio rabia hacerlo y lo puse en Twitter hoy día. ¿Qué cosa? La AFP. El ministro, como si no hubiese pasado nada con la movilización. Oye, yo fuera ministro me diría, mire, aquí hay un problema, lo voy a estudiar, lo voy a analizar, hay que buscar caminos, porque si es efectivo, no sé si es verdad, que el 90% saca menos de 150.000 pesos. Es verdad, el 91%. Si es verdad eso, es una bomba social. Esta cuestión... Y se fue preparando con el tiempo, porque esta cuestión no pudo haber sido de un día para otro. Pero por eso yo suscribo lo que decía Tomás Hitch, que va a ahondar en eso, que somos súper pacientes los chilenos, porque además la marcha del fin de semana, que fue muy masiva, ¿te acuerdas que hubo fue muy una masiva, época? pero la gente salió y animada para protestar, y llevaban carteles, y uno conversaba uno con otro. Y eso fue fundamental. Ninguna violencia se demostró. Pero ¿cuál va a ser el camino de salida? Porque fíjate que el hecho de la Comisión Bravo, que tú lo estabas entrevistando, que hayan agarrado todos esos documentos y lo pusieron en el cajón, es una vergüenza. ¿Pasarnos cuánto? ¿Un año? ¿De la Comisión Bravo? Yo diría que un poquito más que un año. Más de un año y medio. Y no se hizo absolutamente nada. Ni un análisis, ni una propuesta. Sabiendo que seguía acumulando. Era una verdadera incubadora de intranquilidad social. Y reventó la bomba. Y nadie dice nada. Sí, esa es mi preocupación como persona. Mira, Juan Francisco Gali. Yo creo que ahí, ojo, no basta con tener un sueño de Chile. Yo creo que... espérame, Roberto, porque sé que yo creo que... Todos los países se desarrollan cuando existe un líder. Yo estoy de acuerdo. Y ese líder, ¿a dónde está? Yo no lo veo. No, yo lo veo, por lo menos, al menos... Un líder, se puede ser. Mira, el expresidente Piñera... ustedes vieron una publicación en el Mercurio que hizo con 10 temas de futuro. Además, estamos haciendo muchas cosas de futuro. En Avanza Chile, justamente la Fundación hace eso. Y en segundo lugar, pero yo te diría, se necesita una combinación. Un líder que tenga un sueño de Chile, un sueño de futuro, pero además que sea capaz de llevarlo a cabo. Porque no basta con tener el sueño. Entonces yo creo que ahí sí, ese es justamente el liderazgo, la combinación de las dos cosas. Poder dar la dirección, pero poder liderar el camino hacia esa dirección. Mira, yo no sé si escuchaste a Obama. Roberto, yo Obama lo hallé fabuloso en su exposición de los valores. Puede estar, uno puede discrepar en ciertas cosas con los norteamericanos, pero te da la señal de un líder que no está pensando en la cosa chica, en la pelea. Es otro mundo. Nos falta ese tipo de discusión más profundo. Y yo comparto con Tomás cuando dice, bueno, se incubó todo este periodo y nadie hizo nada. Como si nadie no hubiera pasado nada. Tomás estaba pendiente justo cuando nos fuimos a la pausa, lo que estaba señalando a propósito de que somos pacientes los chilenos. Claro, porque el discurso muchas veces habla de estos acuerdos y de pedirle a la ciudadanía una u otra cosa. Y yo considero que la ciudadanía, la gente, el pueblo, todos los chilenos y las chilenas, han sido de una paciencia impresionante. O sea, se ha estado esperando durante muchos años, se le ha dicho a la gente, esto toma tiempo, resolver los salarios, los sueldos toma tiempo, y la gente vive situaciones de mucha angustia. Yo estuve en la marcha de la AFP el domingo, y uno miraba a la gente, en primer lugar me impresionó la cantidad de gente, es una cosa impresionante, y en familia, y muchos jóvenes. Mira, me carga ser autorreferente, lo voy a hacer lo más breve posible. Hace 10 años en una campaña presidencial nosotros tomamos como temas centrales el cambio de la educación y el fin a la AFP. 2005 en esa campaña contra Lavín, Piñera y Michelle Bachelet. Para ser bien honesto, nadie nos dio pelota con el tema. Nadie nos dio pelota. Nosotros planteamos el fin de la AFP y no entraba. La gente no lo sentía, no lo veía porque había muy pocas personas todavía jubiladas. Hoy día, afortunadamente, y no es por mérito nuestro de ninguna manera, pero hoy día, afortunadamente, son millones los que experimentan y se dan cuenta y además salen a expresarlo. Hoy día tuvimos más de 50 manifestaciones en todo Chile y eso es porque la gente ha tenido paciencia, la gente ha sido muy benevolente con su élite que le ha dicho, mire, tiene que esperar, tiene que ver que esto avance de a poco. El salario mínimo en Chile es una miseria, no tiene nada que ver con estos niveles de otros países de la OCDE con los cuales les gusta compararnos. El sistema educacional es una miseria, que terminen expulsando a una rectora simplemente porque no les gusta la línea política que ella sigue. O sea, ¿qué estamos hablando? La gente acá vive todos los meses con jubilaciones miserables, endeudándose para pagar la educación de su hijo, con una salud para sus viejos, que también es de lo último. Esas son las condiciones de vida de la gente. No le podemos seguir pidiendo paciencia. Y por eso que no es aceptable que hoy día, desde la élite política, con un Ricardo Lagos u otro, se insinúe la posibilidad de un acuerdo que a todas luces
es sospechado por la ciudadanía como un arreglín. La máquina de café me está boicoteando. Sí, tiene un ruido extraño. Vamos a pedir ayuda. Marley Coffee no te quiere, Tomás. No estamos para más acuerdos o, insisto, arreglos entre la élite a puerta cerrada. El país no aguanta más de eso. No se le puede pedir más paciencia. ¿Pero qué? Entonces, eternicemos la crisis institucional. Un poco, ¿sí? Lo que me pasa, Tomás, es que el discurso de la crítica, que es un desastre, que la gente no aguanta más, requiere de una canalización, requiere de líderes que les digan, mire, ¿sabe qué? Tranquilo, ¿ah? Tranquilos, que el futuro del país está en manos de gente que es responsable. ¿Cómo estar tranquila la gente? Pero por favor, pero para estar necesitamos nervioso todo el día acá. Bueno, pero necesitamos encontrar esos liderazgos que les digan eso. Sí, un poco, ahí va la crítica de Lagos. Lo que le están diciendo es que el actual gobierno es incapaz de liderarlo en esta crisis. Perdón, me distraje también. No, es que estaba sonando la máquina, estábamos todos un poquito distraídos. Pero era como, no sé, era como los monitos animados cuando algo va a pasar. Ya, 10:09. Vamos a comerciales. No, ¿puedo decir algo positivo? Que ayer participé en un evento de reconocimiento a Clotario Blest. Era impresionante ese viejo. Cayó preso con todos los presidentes de la República. No se saltó ni uno. Siempre. No, oye, su entrega fue formidable. ¿En qué contexto fue ese homenaje? Mira, se creó una fundación de Clotario Blest y se hizo ahí en la Mutual de la... en la Asociación Chilena de Seguridad. Muy bonito lugar y ahí se nota el trato cuando un trabajador se accidenta. Antes era lo más... Se podía morir el trabajador en una empresa y no llegaba ni la ambulancia. Nada. Hoy día eso ha mejorado significativamente. Esa es la ley de accidentes del trabajo. Hecho por Eduardo Frei padre. Y por mi cuñado Julio Momber. Puede ser, pero no lo mencionaron al pobre viejo. ¿Qué me decís? No, que es una cosa positiva. Oye, pero él ahí tiene un líder, la entrega total. No pensando en sí mismo, sino que en los demás. Ese tipo de personas cuesta encontrarlo, no es fácil. Pero también, como después terminó la reunión, muchos dirigentes sindicales están realmente preocupados también de la situación del país. Sí. Y los conflictos entre el mundo empresarial con el mundo del trabajo. ¿Cómo lo tenemos que solucionar? Tenemos que sentarnos a la mesa. Porque cada uno tiene que jugar su rol en esta cuestión. Los políticos júntense, pero nosotros también tenemos nuestra culpa interior que tenemos que resolverla. Si no podemos ser enemigos entre dos actores. Pero yo quiero tomar el tema de las AFPs que quedó dando vuelta. A propósito de algo que mencionaba el mismo Roberto, ustedes justo no alcanzaban a entrar, que era la respuesta que dio el ministro de Hacienda después al preguntarle por la marcha del fin de semana, como diciendo, mire, acá nosotros no podemos hacer nada más y tenemos lanzada la AFP estatal, es lo único que vamos a poder hacer. O sea, hasta que llegó, cerramos el cuadrado de del margen de maniobra. Rincón dice otra cosa hoy día. A ver, vamos con eso, porque ¿cuál es el margen de maniobra en realidad que puede tener el gobierno de Michelle Bachelet para abordar algo que ya empezó a abordar con la Comisión Bravo, pero ahí quedó, digamos, de empezar a discutir esto? Porque ya hay algo que quiero insistir con la marcha. La marcha, que evidentemente tenía foco en las pensiones y el número y las platas de las pensiones, no era el eslogan subamos las pensiones, más y mejores pensiones. No, el eslogan estaba dirigido a algo, que es no más AFP. Esa era la base de la convocatoria y va a seguir, porque tiene una serie de otras actividades. ¿Cuánto se puede tomar de eso hoy día? ¿Cuál es el margen político que existe para tomarlo? Yo lo veo Juan Francisco Gali. Yo lo veo muy complejo. Por lo mismo, el gobierno convocó a la Comisión Bravo y la Comisión Bravo, salvo un voto de un consejero, no propuso terminar con las AFP. Propuso perfeccionar el sistema, varias modificaciones que hay que hacerle al sistema para que funcione mejor, aumentar las cotizaciones, aumentar quizás la edad de jubilación. Hay muchas propuestas que estaban en el informe de la Comisión Bravo. Sin embargo, no más AFP no están en el informe de la Comisión Bravo. Ahora, al candidato Piñera le va a llegar la pregunta tal cual y va a ser tema para la próxima elección presidencial todo el rato, y así tal cual. Probablemente, pero mire, yo creo que hay bastante consenso técnico, tanto nacional como internacional, en que los sistemas mixtos de pensiones, en que hay un aporte de ahorro privado y también un aporte solidario del Estado, son los que mejor funcionan.
No, sí, está bien. Lo que pasa es que Tripartito, tiene que ser no, tripartito. está bien. Cuando digo ahorro privado, el ahorro privado puede ser de dos fuentes, o del mismo, del futuro Chile, pensionado o de la empresa. 80 pasan piola los empresarios. Está bien. Ahora, Francisco, Sí. lo hemos discutido siempre. Oye, ¿Salvo por el seguro de cesantía? No, pero cuando hubo cambio que Humbertito, que me hubiese encantado que algún canal de televisión diera no sé si se acuerdan del programa Los Humbertitos, que te trataban efectivamente era igual que tratarte de huevón si no se cambiaba. Ese era el mensaje definitivo. Y la mayoría, porque para que no lo trataran con ese término, se cambiaron, si digamos las cosas. Era que no, pues si te fue una cotizabas y el campaña 18 y publicitaria. ahora, o sea, te subía el sueldo en un 8%. Claro, Oye. no, te subían el 18, 21, 25. Y como te rebajabas, quedaba igual. Pero eso, ¿cómo se ajusta eso? Con Voy a dejar pedida la palabra después de... con los nuevos niveles de remuneración y punto. yo creo que lo mejor Francisco aquí Gali. es explicar un poco de qué se trata el sistema de pensiones, porque esto se trata de un ahorro obligatorio por ley que nos obligan a todos a ahorrar mes a mes, de tal manera que cuando lleguemos a la vejez tengamos algo que nos sustente. Y hay dos mecanismos a través del cual podemos generar ese ahorro o administrar ese ahorro. El actual de las AFP es un sistema de cotización individual, es decir, que el ahorro mío lo que permite es que cuando yo cumpla 60 o 65 años, con ese mismo ahorro me van a financiar mis pensiones. Salvo aquellas personas que no hayan tenido suficiente ahorro en que el Estado le da un aporte solidario. La alternativa es que mi ahorro actual, hoy día, mientras trabajo, se va a un fondo común con el que se pagan las pensiones de hoy, de las personas que tienen 65. Los activos pagan los activos pagan a los pasivos. ¿Cuál es? Ese sistema funciona mientras los activos sean más que los pasivos. Y el problema, y un detalle no menor, que no haya fraude. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que eso funciona con una pirámide demográfica en que hay muchos jóvenes trabajando, mucha gente activa y pocos viejos. Pero hoy día, con la esperanza de vida que tiene Chile, con la cantidad de personas que están accediendo a una pensión, el problema es que ese sistema no se financia. Y además, como nos demostró el caso de Gendarmería, hay mecanismos para generar un fraude y que tu último sueldo se infle y te paguen una pensión que sea mayor a lo que tú has contribuido en toda tu vida. Y oye, Los sistemas son violados. no, Tú está bien, sabes, pero ustedes se acordarán. que cree que es perfecto y Nadie, va a ser nadie no, está no, hablando sí. de un sistema de No, reparto como no. el que había antes del cambio a la AFP. no, O sea, por eso estamos hablando de sistema de reparto moderno. No veas, si solo te quiero explicar que hay dos Ese es un punto hay dos interesante sistemas. ¿Ah? para nuestros auditores. La gente que está por el sistema de reparto no quiere volver al sistema No, antiguo. no, las propuestas Pero no el son sistema esas. antiguo además fracasó. Sí. Y además, 42 cajas, imagínate. ¿Ya? Y la perseguidora y todo lo que... Así es. Mira, No, yo la creo única que- alternativa de un sistema de reparto es un solo fondo común y un solo administrador, que sería el Estado. Y ahí es el fin de la AFP. La otra alternativa es mantener la AFP aumentando un 50% la cotización, del 10 al 15%, pero el 5% que es la brecha financiada con... Pero Francisco, tú no resuelves los problemas futuros, las lagunas que existen en nuestro país. A veces sucede que tú cambias de trabajo con menores remuneraciones. Los jóvenes hoy día se cambian con una facilidad enorme. Se calcula que a lo menos vas a tener 4 lagunas en tu vida. Y eso tú en un momento lo vas a tener que financiar. No, sí, Claro, hay sí, un tema de los fondo. problemas- Las los AFP problemas son se distintos. ajustan a Por eso un que mercado era- laboral como el claro, chileno. Por eso que era No. bueno el encuentro que hacía con, ¿cómo se llama? Pero el otro yo creo tampoco, que aquí vea. yo creo- Ese es el problema. No, pero a ver, ¿No? yo creo que en algo se ha avanzado, yo creo que hay Distinto. ciertos acuerdos. En primer lugar, finalmente hoy día todo el país está de acuerdo que las pensiones que entrega el sistema FP son indignas. Esa es la palabra. O sea, los que lo defendieron y los que no lo defendieron, hoy día nadie puede discutir que son indignas. En segundo lugar, que hubo una promesa que era absolutamente tramposa, que no tenía nada que ver con la realidad. Según el Mercurio, ahora en un par de añitos más ya deberíamos estar todos con jubilaciones del 100% de tasa de reemplazo con respecto al sueldo. Era el Fue 70. un falso. En tercer lugar, que las AFP ganan cifras millonarias y las ganan aún cuando administren mal esos fondos y los afiliados pierdan la plata. Lo cuarto, que... Yo te puedo corregir, ahí hay No, un error. después que termine, Que espera no, un porque poquito. hay un error, Espérame, estás Roberto. informando equivocadamente. Yo no soy defensor de la AFP, a mí no me gustan. Pero la AFP tiene su obligación invertir en lo mismo que invierte el resto de la bolsa. O sea que si pierde la bolsa, también tienen que teóricamente perder ellos.
Teóricamente. Vamos al cuarto punto. Entonces, que el sistema de AFP ha servido para que los grandes grupos económicos accedan a cifras gigantescas de recursos a tasas bajísimas. Porque una cosa es invertir en las empresas, pero otra cosa es prestarle a bonos de esa empresa desde la AFP a tasas muy bajas. Lo que ha terminado sucediendo, y es bueno, y la gente está empezando a darse cuenta de esto, es que con sus fondos se le presta plata a las empresas al 4, al 5%, y esas empresas, muchas son del mercado financiero o retail financiero, le vuelven a prestar su propia plata a la gente al 37%. Ya voy a terminar. Y por último ha quedado claro en estos últimos meses que además es un sistema profundamente discriminatorio, porque los que lo crearon o bajo el régimen que se creó, que era la dictadura militar, ellos tienen otro sistema en el cual se benefician de pensiones espectaculares. Criticar hoy día eso otro, porque la ex mujer de un ministro, un diputado, un presidente de la Cámara de Diputados hace trampa, me parece también que no corresponde. Tenía problemas ese sistema, pero el sistema FP tiene problemas muchísimo más grandes. Y muchos que planteábamos soluciones intermedias, incluida la FP estatal y otras, nos han llevado justamente, y al país lo han llevado, al plantear el no más AFP, porque simplemente se agotó la paciencia. Yo les digo, aquí estamos frente a un movimiento que va a crecer, y va a crecer fuertemente. Hemos tenido las manifestaciones más grandes que las de educación. ¿Por qué la Comisión Bravo no planteó el fin a las AFP? Básicamente porque se dejó fuera de esa Comisión Bravo al momento de constituirla a gente profesional y experta que están por ese tipo de salida. Por ejemplo, Manuel Riesco, que es un hombre, un académico prestigioso y que efectivamente plantea el fin de la AFP. Quien la planteó como experiencia, recogiendo la experiencia de Polonia, donde no ha sido ninguna tragedia al terminar con las AFP. Hoy día el Estado además subsidia a las AFP en casi 150.000 millones de pesos mensuales, ¿no es cierto?, por los aportes que hace el Estado. Entonces, francamente lo que se está haciendo es utilizar los recursos para los trabajadores para fortalecer a los grupos económicos y en definitiva entregarle a los trabajadores a cambio una pensión que es miserable. ¿No les parece separar la discusión? Una cosa es el sistema de pensiones. Otra cosa es quién administra esos recursos que todos los chilenos guardan, ya sea... Porque no es separado, Juan Francisco, no son temas separados. Solo para explicar, vea, quizás... Para el análisis. Para el análisis. Porque hagamos el siguiente ejercicio, ¿no es cierto? Todos aportamos mes a mes para nuestras pensiones. La diferencia está quién la administra y cómo esa platita, ¿no es cierto? Entonces, la alternativa que está proponiendo Tomás es que hoy día es injusto que lo administren los administradores de fondos de pensiones, porque los administradores de fondos de pensiones lo ponen en el mercado financiero y le prestan plata barato, lo que no debería ser verdad, barato a grupos económicos. Pero la pregunta que yo me hago en contrario es, pasemos a la otra persona. El Estado, esa platita que nos va a administrar, nuestra platita para la jubilación. El Estado va a administrar. Y eso asume que el Estado no va a poner la plata en el mercado financiero y le va a prestar barato a ¿no es cierto?, a las empresas, a los grupos financieros. Podrían ser a los créditos hipotecarios, que es terriblemente injusto, porque la AFP le entrega la plata a la banca se la... No, pero por la eso misma plata tuya te la prestan. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Es injusto. Hoy día, suena mal incluso. Yo tomo mis fondos y me compro un departamento pequeño. Si cualquier persona toma los fondos de la AFP y se compra un pequeño departamento y lo arrienda, le deja más que la AFP, sí, le deja más, y además le queda el departamento después para heredarlo a su familia. Tomás, pero mira, calcúlalo. Mira, si es cosa de hacer el ejercicio. Si tú cotizas por el máximo, pagas ese dividendo por 30 años, 35 años, el arriendo que te llega a ser de 130.000 pesos. Entonces, hoy día, al final tampoco es cierto. No digamos cosas que no son ciertas. Y lo único que sí es que hoy día ya, para volver a mi ejercicio, hoy día ya el Estado ya administra un fondito grande, que es el fondo con que se pagan los aportes, las pensiones solidarias. ¿Y en qué está invertido ese fondo? ¿Ustedes saben en qué está invertido? Está invertido en los mercados financieros internacionales. Ese es el FES. Y yo no veo a Tomás criticando al ministro de Hacienda porque con los fondos de las pensiones futuras de los chilenos que administra el Estado se están financiando los bancos internacionales a tasas bajísimas. Yo no te veo haciendo esa misma crítica, que es exactamente la crítica que tú le haces a la AFP. Oportunidad. No, está bien. Porque se usa para especular el dinero. Lo ideal es usarlo para invertir. Por eso, hay una de las preocupaciones de la AFP, también están colocando el 40% afuera.
Y cuando más se requiere en este país inversión. No, entonces, pero no, ¿cuál si es la razón para eso? que están dando una buena rentabilidad afuera. Exacto. Pero ojo, tu rentabilidad se te va a cero cuando hay cesante. Entonces, lo más importante es generar trabajo en tu propio país, y más si tienes los recursos. Lo segundo, la plata de la AFP está generado gran parte por los trabajadores que están en las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, que el 47% no es el 80%, eso es mentira. El 47%. Así es. Y nos llega absolutamente al revés. Llega a las grandes empresas que explotan al chico, que lo usan como fuente de financiamiento. Entonces, hay que resolver problemas. Y yo no estoy diciendo borrón y cuenta, hay que buscarle la salida. No, y si yo no veo 100% un ministro de acuerdo. Hacienda que diga, al otro día no pasó nada. Yo no tengo problema con que se trabaje el Fondo de la Plata. Me encantaría que se trabajara de una manera distinta, pero yo no tengo problema que se trabaje. Pero yo sí tengo problema, por ejemplo, de que mis fondos de pensiones, obligatoriamente por ley, alguien lucre con ellos. A mí no me gusta que las AFP tengan una ganancia extraordinaria, que le paguen 20.000 millones de pesos al año a sus ejecutivos y directores, porque es tan buen negocio que pueden pagar eso. Todos de los partidos políticos. Y todos que han salido de muchos exministros de distintos y exparlamentarios de yo no distintos sé cómo lados nos salta políticos. este hombre. Actuales Entonces- ministros fueron... Entonces, yo no quiero que mis pensiones, a mí no me gusta eso. Yo preferiría 1000 veces que lo hiciera el Estado, porque no quiero que lucren con mi. Entonces, hay varias cosas de la AFP. Y lo otro, Juan Francisco, yo insisto, la AFP es un sistema que se creó, pero que no se adapta al mercado chileno. O sea, perdón, si la mitad de los chilenos gana hasta 305 lucas, aunque coticen hasta el año 350 de edad, no van a agarrar buena jubilación, si es obvio. Entonces, Ya, pero- seguir defendiendo un sistema que no da para... Yo no entiendo, ¿por qué no nos metemos al fondo? Por eso, pero que eso no tiene nada que ver con quién administra las plata. Eso tiene que ver con cuánto aporte está haciendo cada uno Eso al que la sistema de solución pensiones. que plantea la Beatriz es el aumento de la cotización para hacer más grande el fondo. Pero como tú no le puedes cargar la mano a los trabajadores hoy día, que aportan un 10, un poquito más, el aporte tiene que hacerlo el empleador. Y si tú me obligáis, incluso el Estado debería hacer para que sea realmente el tripartito. Porque finalmente el sistema de pensiones de Europa, el promedio de cotización es un 20%, que es tripartito. Lo que pasa es que la Comisión Bravo propone mucho de eso. Pero yo creo que hay que ir más al fondo. A mí me gustaría la que Comisión hubiese... Brava propone lo esencial. aumentar la edad, pero que también haya empleador. Fortalecer, bueno, que aumente la cotización con aporte al empleador en cifras menores, 4 puntos. Sí, 4 puntos. Yo digo 5. Y dice algo que yo comparto plenamente, que es aumentar la cobertura del pilar solidario. Porque el pilar solidario hoy día cubre al 60% más pobre. La Comisión Bravo dice, ampliémoslo al 80%. Y una vez ampliado al 80%, subamos las pensiones en un 20%. Mira, aumentar la cobertura del 60 a 80 tiene un costo fiscal anual de 360 millones de dólares. Te pasa de 1.800 millones a 2.100. El costo para el 80%. Y aumentar en un 20% eso, de 2.100, son 420 millones de dólares. O sea, más o menos con 800 millones de dólares adicionales, tú aumentas la cobertura y le das a todo eso, a los viejos y a los nuevos, un 20% de reajuste. Pero Francisco, ahí hay un tema, pero sí, hay un tema de fondo que es estructural y tiene que ver con los sueldos en Chile. Bueno, que para arreglar los sueldos es fundamental la negociación colectiva y el fortalecimiento del poder sindical, porque si no, ¿cómo? Por decreto imposible. A mí me parece perfecto la discusión, pero vea, sí, el problema que yo tengo es que cuando se marcha por no más AFP, y tú mismo lo dijiste, esta cuestión no es mejores pensiones, no, es no más AFP, eso no tiene absolutamente nada que ver con mejores sueldos, vender ni el nada. sofá, ¿eh? O sea, por lo tanto, Pero ¿cómo exactamente, tiene es todo como que ver, vender el Juan? sofá. No, tiene todo que ver porque está el tema de fondo. La AFP, el sistema de AFP, la base de la cotización individual no se ajusta al mercado laboral chileno. Eso es lo que estoy planteando, lo estoy planteando desde el origen, desde el primer momento. Y por eso hay una... Tendría el mismo problema el sistema de reparto. Sí, exactamente el mismo. Pero si es que hagamos, oye, pero ¿cuánto está emposado hoy día? Hay 165.000 millones de El dólares. sistema de reparto, en primer lugar, 165.000 millones según de los dólares. cálculos que se ha hecho, el sistema de reparto, por lo menos por alrededor de 75 años, no tendría ese problema. No tendría ese problema. Cierto, Entonces, porque ok, ya la tenemos un pirámide está problema. ajustada.
Yo prefiero que veamos, tenemos 75 años para pensarlo. ¿Cómo resolvemos el problema en el año, en 75 años más, en el año, en el año sea Grecia? A que hoy día tengamos, ¿no es cierto?, durante 75 años al país completo con pensiones de mierda. Perdón, solo una cosa, a propósito de lo que dice Francisco. Yo entiendo lo que dice que, oye, pero también el Estado tendría que ponerse para un sistema de acuerdo. Pero el Estado no se va a tener que poner con pensiones de 156 lucas. Obvio que sí. Si mantenemos este sistema... Hoy día se pone con 90. No me refiero al que se pone hoy día. Me refiero a la asistencia para todas las personas mayores que ganen 200 lucas y que van a necesitar urgencia en salud, van a necesitar apuntalar los medicamentos, apuntalar las viviendas, ponerle a la persona que los cuida. Entonces, o sea, la propia ley que creó la AFP establece una pensión mínima que es garantizada por el Estado. Sí. Entonces, el punto es ley que del 80. El Estado, es que, espérenme, para seguir la línea, el Estado ya pone plata, ¿no es cierto? Y por eso habla la AFP que es un sistema mixto, lo que no es cierto. Lo que pone un poquito es para poder apuntalar las pensiones. Pero si mantenemos las pensiones tan bajas, el Estado se va a tener que poner igual y más, porque va a tener que ir en asistencia de toda esta persona que no puede sobrevivir con esa plata. Entonces, no nos hagamos trampa. Tenemos que atacar el sistema y poner las cifras reales sobre la mesa. El sistema de AFP es un sistema que no se ajusta al Pero para ser mercado. preciso, aumentar la cobertura del 60 al 80% más pobres, y una vez aumentada a todos esos, aumentarles la pensión en un 20%, cuesta unos 800 millones de dólares. Espectacular. Siguiente pregunta, Francisco. Si el Estado no pusiera lo que pone hoy día en las pensiones de los militares, alcanza 2 veces. del modo que está poniendo plata de todos nosotros, alcanzaría perfectamente para lo que tú estás planteando. No, pues está bien, pero... Entonces, este sistema discriminatorio que tenemos, en que los que crearon la AFP hoy día se benefician de pensiones que no son por el sistema AFP y que son muchísimo, pero muchísimo más alto, en promedio me parece 770 mil pesos. Versus 200. Nos habla de que está mal pelado. Francisco, una pregunta. Si fuera tan fácil resolver el problema, ¿por qué no lo hacen? Porque hay poderes muy importantes acá que están operando. Pero sí, por no. Pero Roberto, que doy una idea que le he dado vuelta yo para cumplir esos objetivos. Porque él está en un cargo político. No, pero para ser realista. Y pretende perdurar en los cargos. Tú subes el IVA en un punto. Sí, pero si todo eso lo sabemos, ¿por qué no lo hace? Que son $1.000 millones de dólares y logra este objetivo. Pero ¿por qué no lo hace? Pero si es que es muy simple. Oye, aquí... Que fuera tan fácil. Eso es responsabilidad fiscal. O sea, estás asegurando gasto permanente con un ingreso permanente. Francisco Vidal, a mí ese discurso me incomoda muchísimo porque esa fue la misma discusión que tuvimos hace 2 años cuando nos dijeron: oye, si el problema de la educación superior gratuita es muy simple y nosotros somos responsables fiscalmente, nosotros no vamos a hacer la reforma educacional, la educación gratuita y universal para todos sin financiamiento. Vamos a hacer una reforma tributaria gigantesca para recaudar toda la plata que necesitamos para financiar educación gratuita y universal. ¿Qué pasa? ¿En qué situación estamos hoy día? La reforma, un desastre. Mal diseñada y mal implementada. En segundo lugar, con efectos en la economía. Podemos discutir si total, más o menos, pero con efectos en la economía. Y en tercer lugar, la plata no alcanza para financiar el gran proyecto que era la educación gratuita y universal. Entonces, ¿qué pasa? Que esta misma discusión, de nuevo, no, si basta con subir un punto del IVA y tenemos financiar el sistema de pensiones. A lo que voy yo creo que aquí de lo que se trata es de priorizar. Y hoy día tenemos... Corrígeme la cifra. Un punto del IVA son $1.000 millones de dólares. Y aumentar la cobertura al 80% y a todos esos subirle en un 20% de ¿El IVA quién lo paga? Todos. No, el IVA lo paga generalmente el más pobre. El consumidor. Eso es lo que más consume. Exactamente. Entonces lo está pagando el mismo. No, entonces, si no es tan fácil. No. El costo es mucho más bajo para cualquier persona. Es decir, lo que puede. Oye, lo que yo tengo de IVA, a todos un si uno, todos tenemos ahorro. Pero los que tenemos renta alta, todos tenemos ahorro. No todo va al consumo. Si el más pobre paga el IVA. Pero no nos equivoquemos. Se estaría autofinanciando el mismo. Lo que queda claro de todo esto es que este es un tema estructural. A mi gusto, sí. Mira, un jubilado tiene que pagar un 1% más de IVA en todo lo que compre. Pero que se gasta la pensión completa en IVA. Un detallito para entender bien el problema de la AFP. Sí, pero solo un aviso para entender bien lo de la AFP. Mala imagen de Clinic de ayer, véanlo, ahí está explicado con pera y manzana. El mala imagen, ¿no siguen ustedes? El caricaturista. Ahí está explicado con pera y manzanas ayer qué pasa con la AFP. Y termina diciendo algo muy claro que ya hemos escuchado en su lugar. Mi AFP me explicó
y yo entendí. Y el pobre gallo que está en la caricatura termina trabajando hasta los 150 años para recibir un par de pesos. Sí. Ahí está la síntesis de lo que estamos hablando. Viral. Este sistema no funciona. Ahí estamos en streaming, están poniendo Reventó el sistema. Es buenísima. Querido panel, terminamos. Se nos fue rápido. Se nos fue muy rápido. Es que hay siempre hartos temas para yo conversar. traje unos dulcecitos porque Oh, hoy ¿para nos qué? podemos ¿Para amargarnos qué? todos. Muy bien. Para endulzar la vida. No, estos son míos, güey, porque ¿Pero me cómo? gustan las gomas, güey. El que da y quita, le sale jorobita. Roberto Fantuzzi el chiste que le salió. Ya. 10:32. Roberto Fantuzzi, gracias por el regalo. No voy a decir nada más a propósito de los chistes. Juan Francisco Gali de Avanza Chile, muchas gracias. ¿Cuándo empezamos Francisco Vidal, en la red muchas las gracias. entrevistas? Pucha, ojalá yo supiera. Ojalá yo supiera cuando partimos en la red. Y Tomás Hirsch, muchas gracias. Gracias, Nos volvemos a nos encontrar el vemos próximo viernes. próximo viernes. 10:33. Hacemos una pausa aquí en Combinación Clave. Volvemos. Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clave y al regreso te leemos. @Radio La Clave 92.9.